bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 9 de septiembre, la Iglesia nos regala el Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos habla de la característica principal del amor cristiano, del amor que Cristo nos ha revelado y que solamente quien tiene el don de su Espíritu es capaz de vivir en él. Todo el Evangelio que hemos escuchado en este día es importante, cada una de sus afirmaciones, pero creo que en general lo que da la característica principal a cada una de las indicaciones que nos da Jesús, pues es precisamente ese amor gratuito, ese amor que debemos aprender de Jesús a dar a los demás, porque nosotros lo hemos recibido primero sin merecerlos. Ese amor gratuito de Dios lo hemos experimentado en primer lugar. Todos conocemos la dificultad, lo difícil que es amar a todos, en especial a aquellos que nos han hecho algún mal. Y démonos cuenta que los que nos han hecho un mal no coinciden siempre con aquellos que nos son antipáticos. Hay personas que no nos han hecho ningún mal ni nos persiguen, pero simplemente no congeniamos con ellas o simplemente nos dejamos llevar por un juicio aparente y la rechazamos. Aquí Jesús habla del amor a los enemigos, de hacer el bien a los que nos aborrecen, de bendecir a los que nos maldicen, de orar por quienes nos difaman. Entonces, ya de entrada, sabemos que lo que Jesús está pidiendo es algo muy difícil y en realidad es revolucionario. ¿Por qué? Porque solamente ese tipo de amor es el que puede cortar con los juegos de poder, es el que puede crear una relación nueva entre los hombres, un mundo distinto. Si nosotros, en vez de responder con violencia a aquel que ha usado violencia con nosotros, respondemos con amor, estamos cambiando el curso de los hechos. Estamos realmente inaugurando en el nombre de Dios un camino alternativo, un camino que crea una realidad nueva, la realidad del reino. Si nosotros respondemos a la violencia con violencia, entonces perpetuamos los juegos de poder, así como en una guerra, en donde un ejército violento es vencido con violencia y en un futuro se volverá a repetir esta dinámica para ser suplantado este poder dominador por otro poder aún más fuerte, aún más violento. Solamente la capacidad de perdonar, la capacidad de amar es aquello que crea algo nuevo. Y eso es realmente lo que Dios ha venido a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Con su amor ha cambiado el rumbo de nuestra historia. Con su misericordia nos ha mostrado otro camino, nos ha conducido por él y nos ha mostrado el destino que podemos alcanzar, al que podemos llegar.
Y no solo eso en una perspectiva futura, sino que nos ha cambiado el modo de vivir con el cual podemos experimentar ya aquí en esta tierra una vida plena, una vida llena de paz, una vida sostenida por Él, en la que a pesar de los momentos difíciles y de sufrimiento también en nuestra vida, podemos experimentar su cercanía, su consuelo y la paz, y vivir ya en plenitud el regalo de su vida eterna en nosotros, porque la vida eterna es estar con Dios. Continuando con el Evangelio, pues, decía Jesús más adelante: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y esto es, pues, el modo en cómo vamos a ir creciendo y a ir aprendiendo a amar a los enemigos. No se aprende a amar a los enemigos simplemente por haber recibido el bautismo o por haber recibido un sacramento, sino que solamente una vida unida a Él, una vida de oración, una vida en la cual también nos ejercitamos para ser dueños de nosotros mismos, para fortalecer nuestra voluntad, para aprender a no guiarnos por el criterio del placer, sino por el criterio de aquello que nos conviene. Una vida que se nutre de la palabra, de los sacramentos, que ha aprendido a sufrir con el otro, a sentir su necesidad y a socorrerlo. Eso es lo que nos va a ir cambiando el corazón y lo que nos va a hacer que nosotros también podamos llegar a amar como Jesús nos invita a amar, con su misma fuerza, con su mismo espíritu. Pero es un camino que tenemos que comenzar a recorrer el día de hoy. Y al final decía Jesús: no juzguen para que no sean juzgados, no condenen para que no sean condenados, perdonen para que también ustedes reciban perdón, den para que también a ustedes les sea dado. No está de más recordar que juicio en la Biblia es más que lo que nosotros entendemos hoy, darnos cuenta del mal que hace una persona o del propio mal. La capacidad de juzgar es algo que necesitamos para tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Más bien, en la Biblia, juzgar, el acto de juzgar, es pretender saber, pretender decidir el destino del otro, sin tomar en cuenta que la gracia de Dios puede transformar a la persona que lo acepta. Entonces, pues, a esto se refiere, a no negar a nadie la posibilidad de cambio, de conversión, sino más bien saber ofrecer de parte de Dios, como una misión que nos es encomendada a todos los cristianos, esa gracia que puede salvar y rescatar a aquel que vive en el pecado. Por eso el cristiano no puede vivir como enemigo de nadie, porque su misión es la de ofrecer la salvación, la de ofrecer la gracia de Dios, ser instrumentos suyos en sus manos, para que la persona, conociendo y aceptando a Cristo, pueda descubrir el tesoro de la misericordia y cambiar. También habrá personas que no lo acepten, pero eso pues ya no depende de nosotros. Nuestra misión es ser como Cristo, ofrecer la salvación gratuitamente a costa de perder la propia vida física aquí en la tierra. Para esto pues se necesita mucho amor a Dios, se necesita aceptar y vivir en ese proceso en el cual Dios va cambiando nuestro corazón, nos va dando un corazón más parecido al suyo y con sus mismos sentimientos. Esto es posible, recordemos lo que nos dice la palabra: para Dios nada es imposible. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.